Danelik Galazán se abalanza sobre Sol Abram en medio de la oscuridad del living, tironeándola con una furia contenida que estalla de golpe mientras el resto de la casa duerme o finge hacerlo. Y los gritos ahogados de Sol rompen el silencio sepulcral de la madrugada como un disparo en la nuca. Si no querés perderte ni un segundo de este infierno que se vive adentro, suscríbete ahora mismo, deja tu like y coméntame desde qué ciudad o país estás viendo esto para saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Todo empezó horas antes, cuando la tensión en la casa ya era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, porque Danelik llevaba todo el día mirando a Sol con esos ojos que no perdonan, esos ojos que te atraviesan y te juzgan sin necesidad de abrir la boca. Y Sol, que suele tener una paciencia de santa, pero que hoy estaba más sensible que nunca por la presión de las nominaciones y los comentarios de la producción, intentaba ignorarla, haciendo como que no existía, concentrada en arreglar su ropa o en hablar bajo con Brian Sarmiento, quien parecía ser su único refugio en medio de este caos emocional que se armó apenas cerraron las puertas principales. Pero Danelik no es de las que se quedan quietas. No es de las que dejan pasar una supuesta falta de respeto. O al menos eso es lo que ella cree que ocurrió. Porque según contó después, entre lágrimas y sollozos frente a la cámara de confesión, Sol la había ignorado deliberadamente durante la tarea diaria. No le había pasado los elementos que necesitaba y la había hecho quedar mal frente a Emanuel Di Gioia y Lolo Pollo, quienes observaban la escena con esa mezcla de incomodidad y morbo que caracteriza a los compañeros de realidad cuando saben que se viene el escándalo. La noche cayó pesada. Esas noches en Gran Hermano donde el aire se vuelve pesado y todos saben que algo va a explotar. Y mientras Fabio Agostini y Eduardo Carrera jugaban al truco en la mesa del comedor, tratando de mantener la normalidad y la distracción, Danelik se sentó en el sofá del living, sola, con la mirada perdida en la nada, masticando su rabia, acumulando cada gesto, cada suspiro, cada mirada de reojo que Sol le había dirigido durante el día. Y fue ahí, en ese momento de calma tensa, cuando Pincoya y Janina Silly pasaron por el lugar, saludaron con un gesto leve y siguieron de largo, sintiendo en la piel esa electricidad estática que precede a la tormenta, sabiendo que no era momento de intervenir, que era mejor hacerse la distraída y dejar que los protagonistas de esta obra de teatro barata actuaran su papel. Sol, por su parte, decidió bajar al living buscando un vaso de agua, confiada en que la casa estaba en silencio, confiada en que podría tomar algo y volver a su cama sin incidentes. Pero no contó con que Danelik la estaba esperando, no con palabras, sino con acción. Porque cuando Sol pasó por delante del sofá, Danelik se levantó de un salto. No hubo aviso, no hubo "tenemos que hablar", no hubo diálogo previo, solo el movimiento brusco de unos brazos que buscan agarrar, de unas manos que se clavan en la tela de la remera de Sol, tironeando hacia atrás, obligándola a detenerse, obligándola a enfrentar lo que sea que Danelik tenga guardado en su interior. Sol pegó un grito corto, de sorpresa y de miedo, porque no entendía qué estaba pasando, porque el ataque físico siempre descoloca, siempre te deja en estado de shock, y trató de zafarse, de correr, pero Danelik era más fuerte en ese instante de adrenalina pura. O quizás Sol no quiso responder con violencia para no empeorar las cosas, y eso permitió que Danelik la mantuviera retenida unos segundos eternos, segundos que parecieron horas, donde la dominación física era clara, donde Danelik demostraba quién mandaba en ese rincón de la casa, quién tenía el poder de imponer su voluntad a través del contacto agresivo. ¿Qué haces? ¿Estás loca?, gritó Sol finalmente, logrando liberarse de un empujón, retrocediendo hasta chocar contra la pared, con el corazón latándole en la garganta, con los ojos abiertos de par en par, mirando a Danelik como si fuera un monstruo, como si no reconociera a la compañera con la que había compartido comidas y risas hacía apenas unas semanas. Danelik no respondió de inmediata. Se quedó parada, respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando, con los puños cerrados, temblando de ira. Y fue entonces cuando empezaron a aparecer los primeros testigos, porque el grito de Sol había despertado a medio elenco. Tamara Paganini salió de su habitación con el pelo revuelto y la cara de sueño, seguida de cerca por Juani Caruso, quien se frotaba los ojos sin entender bien qué ocurría. Nazareno Pompey y Gisela Gipio Pintos aparecieron por el pasillo lateral, alertados por el ruido, con expresiones de preocupación y curiosidad mezcladas. ¿Qué pasa acá?, preguntó Tamara, con la voz aún dormida, pero con el tono firme de quien sabe que tiene que poner orden. Mirando primero a Sol, que estaba llorando silenciosamente, apoyada contra la pared, y luego a Danelik, que seguía plantada en el medio del living, desafiante, como si esperara que alguien la cuestionara, como si estuviera lista para defender sus acciones con uñas y dientes. Ella me faltó el respeto todo el día, espetó Danelik, señalando a Sol con un dedo acusador, con la voz quebrada pero llena de veneno. Me hizo quedar como una idiota frente a todos. Me ignoró como si no existiera. Y yo no voy a permitir que me traten así. No soy de papel.
Sol negaba con la cabeza, incapaz de articular palabra al principio. Solo podía sollozar, negar con gestos frenéticos, porque la acusación le parecía absurda, exagerada, desproporcionada. Porque ignorar a alguien no justifica un ataque físico, no justifica que te agarran a trapazos en medio de la noche, y esa sensación de injusticia la consumía. La hacía sentir pequeña, vulnerable, expuesta ante la mirada de todos sus compañeros, incluyendo a Catalina Cherkassky Titi, que acababa de llegar a la escena con una manta envuelta en los hombros, observando todo con esa frialdad analítica que la caracteriza, evaluando quién tenía la razón, quién saldría peor parado en la edición final. Franco Zunino y Manuel Ibero llegaron poco después, sumándose al círculo de espectadores que se formó alrededor de las dos protagonistas, creando una barrera humana que impedía cualquier nuevo acercamiento violento, pero que también amplificaba la tensión, porque ahora había público. Ahora había testigos oficiales de lo que acababa de ocurrir. Y eso cambiaba las reglas del juego, porque ya no era una disputa privada entre dos mujeres, era un evento colectivo, un incidente que quedaría registrado en la historia de la temporada. «No es verdad, Danelik, no es verdad», logró decir Sol finalmente, con la voz temblorosa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo solo estaba concentrada en la tarea. No te ignoré a propósito. No te hice quedar mal. Estás imaginando cosas. Estás buscando pelea donde no la hay». Danelik soltó una risa nerviosa, una risa corta y seca que heló la sangre de los presentes, porque sonaba a burla, a desprecio. ¿Imaginando cosas? ¿Vos crees que soy tonta? Yo veo todo. Yo sé cuando me están dando la espalda. Y vos me diste la espalda todo el día, Sol. Y ahora vas a pagar por eso. La situación escalaba rápidamente. Las voces comenzaban a subir de tono. Los ánimos se caldeaban. Y fue entonces cuando Santiago del Moro, desde la voz en off, o quizás mediante un mensaje interno de producción, intervino para calmar los ánimos, ordenando que se separaran, que cada una volviera a su habitación, que el tema se trataría al día siguiente en el patio. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Danelik agarrando a Sol a trapazos ya estaba grabada en la retina de todos. Ya era el tema central de la madrugada. El secreto a voces que todos comentarían en susurros durante el desayuno. Mientras se dispersaban, algunos murmuraban comentarios. Otros evitaban mirar a las protagonistas. Y Sol, acompañada por Brian Sarmiento y Daniela Dani de Lucía, se retiró a su habitación, aún temblando, aún procesando el shock del ataque, mientras Danelik se quedaba en el living, rodeada por Grecia Colmenares y Luana, quienes intentaban consolarla, o quizás justificarla, dependiendo de la alianza en la que estuvieran metidas, porque en Gran Hermano nada es blanco o negro, todo es gris. Todo depende de quién cuente la historia y cómo la cuente. Esa noche nadie pudo dormir bien. El aire estaba cargado de una ansiedad palpable, de un miedo latente a que la violencia física se normalizara, a que los límites se rompieran definitivamente. Y todos se preguntaban qué haría la producción, si había sanción, si Danelik sería expulsada, o si todo quedaría en una advertencia verbal. Porque la tolerancia cero a la violencia es la regla de oro, pero la aplicación de esa regla siempre depende del contexto, de la narrativa que se quiera construir, de los personajes que sean más rentables para el show. Al día siguiente, la casa amaneció con un silencio incómodo. Nadie se atrevía a mencionar el incidente directamente. Pero todas las miradas iban de Sol a Danelik, buscando señales, buscando reacciones. Y Sol, aunque con los ojos hinchados de tanto llorar, mantenía la cabeza alta, decidida a no dejar que la victimizaran, decidida a contar su versión de los hechos con claridad y firmeza. Mientras Danelik evitaba cruzarse con ella, escondiéndose detrás de una coraza de indiferencia fingida, como si nada hubiera pasado, como si sus manos no hubieran tocado la piel de otra persona con intención de hacer daño. La opinión personal sobre este caso es que la violencia, sea del tipo que sea, no tiene cabida en ningún contexto, y menos en un reality show, donde la presión psicológica ya es extrema de por sí, porque agarrar a alguien a trapazos no es un acto de defensa, es un acto de cobardía. Es la forma más baja de resolver un conflicto interpersonal, y demuestra una falta de control emocional que debería ser motivo de reflexión profunda, no solo para Danelik, sino para toda la producción, que debe garantizar la integridad física de todos los participantes, porque si se permite que estos episodios ocurran sin consecuencias graves, se está enviando un mensaje peligroso a la audiencia, un mensaje de que la agresión es aceptable si hay suficiente drama de por medio, y eso es algo que no podemos permitir, porque al final del día somos seres humanos, no piezas de ajedrez en un juego de entretenimiento barato, y el respeto debe ser la base de cualquier convivencia, por más tensa y artificial que sea. Seguí la página y comenta, parte 2.